Muy buenos días. Le damos gracias a Dios porque nos concede una vez más la oportunidad de estar aquí reunidos en este día para meditar en su palabra, para meditar en sus verdades. Le agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de conectarnos, de llegar hasta sus hogares. Le pedimos a Dios que Él nos bendiga y nos dirija en el estudio de este día. En 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El estudio de este día tiene que ver con tener la mente de Cristo, tener la mentalidad de Cristo. Es interesante que cuando uno se acerca a los caminos de Dios, cuando uno se conecta con Dios, uno anhela tener un pensamiento como el que Dios tiene, uno anhela tener un pensamiento acorde a la voluntad de Dios, y existe un deseo interior, un deseo en el alma que nos forza, que nos lleva a meditar en la importancia de tener la mente de Cristo. Pero, ¿qué significa tener la mente de Cristo? El apóstol Pablo en este texto nos decía: nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo creo que si nosotros repasamos algunos pasajes de la Escritura, podemos ver lo que significa la mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. La Biblia nos dice lo siguiente. Filipenses capítulo 2 nos dice así la Escritura. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Pensemos la mente de Cristo, lo que pensaba Cristo en todo ese contexto de la historia. Haya pues ese sentir, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir, ese anhelo, ese deseo, fruto de un anhelo en su mente, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El cual, siendo en forma de Dios, dice el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, la Biblia nos dice que el apóstol Pablo hablaba de sí mismo lo siguiente. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó, a sí mismo por mí. Y el último texto que quiero que leamos está en Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. He querido leer los textos al inicio para que después los vayamos analizando. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así pensaba Pablo. Esa era la mente de Pablo, la mente de Cristo en el corazón de Pablo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recordemos, el tema de este día es la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Y mencionamos o tocamos este tema porque muchísimas veces el anhelo nuestro es cómo anhelaría pensar como Cristo, pensar como Dios quiere, cómo me gustaría ver las cosas de la manera que Dios quiere. Y es importante tener presente esto. Primeramente, yo quisiera que nosotros meditemos en qué no es tener la mente de Cristo o lo que no significa tener la mente de Cristo, porque muchas veces podemos tener ideas equivocadas, ideas impropias, ideas incorrectas en cuanto a la mente de Cristo. Hay algunas cosas, algunas definiciones. Uno de ellos es que tener la mente de Cristo no significa tener la inteligencia de Dios. Muchas veces relacionamos la mente de Cristo con la inteligencia, como si Dios dijera, haya pues en vosotros la inteligencia que tuvo Cristo Jesús. Eso muchas veces suena de carácter más científico, más del conocimiento que de la vida práctica. Si hablamos de que la inteligencia es la clave de la vida cristiana, eso diría que los genios y aquellas personas que son consideradas las más inteligentes del mundo serían los mejores cristianos. Y aquellas personas que conocen muchísimo, que saben demasiada información, que tienen demasiado conocimiento, serían cristianos. Pero lo cierto es que no es así. También implicaría que los mejores cristianos serían aquellos que se preparan en las universidades o en las mejores universidades del mundo, porque como tiene relación, conocimiento, la mente de Cristo con inteligencia, si nosotros abrazamos ese error, podemos llegar a pensar, no, entonces solo los más inteligentes del mundo, los que estudian en las mejores universidades, que son bastante inteligentes para poder asimilar tanta información, entonces ellos serían los que tienen la mente de Cristo. Pero la realidad es que eso no está acorde a la Escritura. Primero, recuerden, la mente de Cristo no significa tener la inteligencia de Cristo. Tener la mente de Cristo no significa tener la mente, tener la inteligencia de Dios. Es que muchas veces la Escritura habla, adquiere inteligencia, adquiere sabiduría, conocimiento, nos dice la Escritura, y muchas veces asociamos ese conocimiento, esa inteligencia
a lo que este mundo le llama inteligencia, el famoso coeficiente intelectual, la capacidad que el hombre tiene para aprender información, conocimiento. Pero lo cierto es que, repito, inteligencia, mente de Dios, no tiene que ver con ser genio, con estudiar en una muy buena o muy especial universidad, por muy buena que ésta sea. Ya hay cristianos que pueden ir a esas universidades, pero no todos aquellos inteligentes, seres sumamente inteligentes que estudian en aquellas universidades, o aquellos genios que viven en este mundo, no son necesariamente cristianos. Si así fuera, el Señor Jesús hubiera tenido que venir a predicar aquí a este mundo a solamente gente intelectual, a solamente gente culta, gente preparada, a las universidades. Pero el Señor Jesús lo vemos predicándole a gente humilde, gente que en muchos aspectos no tenía preparación, pescadores, mujeres sencillas, hombres de campo, y lo podemos ver en sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque muchísimos de ellos tal vez no tenían ese coeficiente intelectual elevadísimo, pero sí tenían ese anhelo de aprender la voluntad y el conocimiento de Dios. Muchas veces suele pasar que en las congregaciones el hermano o la hermana que es más limitada en conocimiento tiene muchísimas veces una visión más clara, o vive en sí de una forma más acorde a la mente de Cristo que otro joven que está estudiando la universidad, que está muy encaminado en el conocimiento científico. ¿Por qué razón? Porque, repito, tener la mente de Cristo no significa mente de Cristo igual inteligencia o coeficiente intelectual. Para nada. Mente de Cristo tiene que ver con enfocarnos en las cosas de Dios, y ahorita lo vamos a meditar en ello. También es importante que nosotros entendamos, muchísimas veces la gente habla de la mente de Cristo con la sagacidad. La Biblia nos dice: haya pues en vosotros la sagacidad, porque muchísimas veces la sagacidad es una habilidad que tienen las personas para poderse desenvolver en este mundo. ¿Cuánta gente es sagaz, astuta para moverse, para desenvolverse, para actuar, para operar? Pero lamentablemente muchísimos de esos sagaces no son cristianos. Muchísimos de esas personas que nosotros conocemos, que son muy sagaces, muy hábiles, que tienen una inteligencia muy rápida, muy acelerada para poder encontrar soluciones, para poder solucionar problemas, no son cristianos. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver inteligencia con sagacidad. Hay personas que en las profesiones diversas que hay en este mundo son muy hábiles para encontrar soluciones, en el mundo de la arquitectura, en el mundo del derecho, en el mundo de la medicina, y tienen una sagacidad para poder hacer cosas, para poder lograr cosas. Pero eso no significa que esa sagacidad, esa habilidad que puedan tener, significa tener la inteligencia o la mente de Cristo. Nada tiene que ver. Aquello, en muchísimas ocasiones suele ser que aquellos que son más sagaces son los que tienen una mayor habilidad para vivir deshonrando su vida, para vivir sin principios, para vivir haciendo cosas que son reprobadas en cuanto a la fe, en cuanto a la voluntad y a los planes de Dios. Otro punto que yo quisiera descartar en cuanto a la mente de Cristo o a la inteligencia
es que muchísimas veces pensamos que la inteligencia tiene que ver con la madurez en cuanto a la edad, que la inteligencia o la sabiduría o el tener ese conocimiento de Dios tiene que ver con los años que uno pueda tener, que entre más viejo uno puede ser un mejor cristiano o una persona más inteligente para las cosas de Dios. Y si así fuera, la gran mayoría de ancianitos serían los mejores cristianos. Pero lo cierto es que para nada tiene relación. Muchas veces la gente de edad madura es la que más rechaza a Cristo, porque por su misma experiencia, por su misma edad, dan por hecho que ellos ya conocen, que ellos en su inteligencia, en su mentalidad ya saben lo que está bien, ya saben lo que es correcto, ya saben lo que deben evitar, ya saben cómo tomar las decisiones con cautela, con prudencia, y eso los hace creer que no necesitan para nada meditar en un tema como la mente de Cristo. Repito, mente de Cristo no tiene que ver con edad. Que tenga 30 años, que tenga 50 años, que tenga 60 años. No. Hay, por supuesto, personas adultas que se vuelven más sabios con los años, que los años le dan una experiencia que le permiten entender muchas cosas, pero no siempre, repito, hablamos que tener la mente de Cristo, tener el pensamiento de Cristo, tener la inteligencia de Cristo, tiene que ver con la edad, con los años. Con esto pasamos a qué significa tener la mente de Cristo. Y en Filipenses, la Biblia nos dice: haya pues en vosotros ese sentir, Filipenses 2:6, 2:5, que hubo en Cristo Jesús. Y en el 2:6 nos dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué es tener la mente de Cristo? La mente de Cristo no es inteligencia o genialidad, sagacidad o edad, sino implica pensar de la manera que Cristo pensó cuando estuvo aquí en la tierra y anhela que nosotros pensemos. Para ello nosotros debemos examinar estas palabras, estas actitudes que Jesús tuvo, con las que Jesús asumió la vida cuando estuvo aquí en la tierra y que nos demuestran su manera de ser, su manera de pensar, y ese pensamiento se lo reflejó en su manera de vivir. Y nosotros podemos ver varios aspectos. Yo hoy quisiera manejar cuatro aspectos sencillos de lo que significa tener la mente de Cristo. El primer punto tiene que ver con la confianza en Dios. Primer punto, la confianza en Dios. Y para ello yo quiero que nosotros tengamos presente esto. Es en la hora de la prueba en donde nosotros demostramos en quién confiamos. Es en los momentos de angustia, de preocupación, de dolor, de incertidumbre, en donde nosotros demostramos en quién confiamos. Muchas veces la gente, cuando está en un problema de peligro, miedo, llama a alguien, recurre a alguien, un amigo, un familiar, alguien a quien tiene confianza para pedirle ayuda, asistencia, apoyo. De igual forma, el cristiano,
cuando está aquí en situaciones difíciles, pensemos, primer punto podemos llamarlas tentaciones. Cuando está siendo tentado, ¿en quién confía en ese momento? Cuando está pasando pruebas, ¿en quién confía? El Señor Jesús cuando estuvo ahí en el monte de la tentación que se le llama, cuando fue tentado en ese momento, dice que vino Satanás a tentarlo y que esas piedras se conviertan en pan. ¿Él a qué recurrió? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Su confianza estaba en Dios. Su confianza no estaba en agentes humanos. No estaba en el padre, en la madre, en el amigo, en el familiar, en aquella persona que ama, que aprecia. Cuando fue tentado, su confianza estaba en aquello que representa la palabra de Dios, en el Verbo encarnado, en el Señor Jesucristo. Primer punto, recordemos, la mente de Cristo es en quién depositamos nuestra confianza. En los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor. Cuando el Señor Jesús estaba en agonía, Él invitó a unos amigos cercanos que lo invitaran a estar con Él en oración. Pero Él se fue a un lugar solo y le dijo a Dios en oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A quién recurrió en ese momento de angustia? En ese momento de dolor, en ese momento de lucha emocional, en ese momento en donde el ser humano es vencido, es atacado, es agobiado. ¿En qué momento? Al Padre, a Dios. Cuando estamos en las pruebas, en el dolor, cuando perdemos un trabajo, cuando viene la enfermedad, la tristeza, el dolor de perder a alguien, cuando vienen las vicisitudes de la vida, ¿en dónde está nuestra mente? ¿A dónde se enfoca primeramente nuestra mente? ¿A recurrir a seres humanos o a enfocar nuestra mente para depositar toda nuestra confianza en Dios? Por eso es importante entender la mente de Cristo. Por eso es importante entender la forma en cómo Cristo procedió en esta tierra, la forma en cómo Cristo se condujo en esta tierra, la forma en cómo Cristo supo actuar en esta tierra. ¿En quién depositó su confianza? ¿Qué es lo que demuestra? Que la actitud de su mente fue primeramente una confianza plena en Dios. El miedo lo canalizó a su confianza en Dios. La angustia, el temor, la incertidumbre lo enfocó en la confianza en Dios. Fió su vida a Dios. Encomendó su vida a Dios. Dejó toda clase de incertidumbres. Padre, en tus manos me encomiendo. ¿Por qué? Porque tener la mente de Cristo, recuerden, no es coeficiente intelectual, no es inteligencia, es aquella actitud, es aquella postura que Dios tuvo hacia las circunstancias, hacia las situaciones, hacia la realidad práctica de la vida cristiana. Cuán importante es tener presente esto. Hoy el mundo nos enseña todo lo opuesto. En vez de que nos encamine a depositar nuestra confianza en Dios, nos
lleva a que tengamos una autoconfianza. Nos lleva a que solamente dependamos de nosotros y que luchemos sobreponernos a cualquier adversidad. Pero no nos enfoca este mundo a que nos centremos en depositar toda nuestra confianza en Dios. Es lo que vemos en el Señor. Es lo que vemos a lo largo del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, que instruía a sus discípulos. Confíen en Dios. Tengan plena confianza en Dios. Punto número 2. Su actitud hacia el perdón. La Biblia nos dice en el versículo 7 que se despojó, que tomó forma de siervo. Y el versículo 8 nos dice que estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy crucificado. Estoy junto a Cristo crucificado. Cuán importante es tener ese sentir. Yo creo que de las cosas más valiosas, preciosas y hermosas que nosotros podemos extraer de la crucifixión fue una cosa: el perdón. El perdón. Aquellas palabras que dicen: Padre, perdónanos. Padre, perdónanos, fue la palabra que nos enseñó el Señor Jesús en ese momento de la crucifixión. Y ahí es importante tener presente: esa actitud del perdón es algo que Cristo tenía en su mente, y si nosotros estudiamos los evangelios podemos ver que el Señor Jesús fue algo que enseñó permanentemente, la importancia de perdonar. Lo primero que Él hizo fue perdonar los pecados. Y muchas veces nosotros pensamos que el perdonar de pecados es el resultado de la gracia de Dios, cuando no meditamos desde esta óptica. El perdonar los pecados, la absolución de los pecados, es algo que nosotros no podemos hacer porque son las faltas que nosotros los humanos le hacemos a Dios. Es la falta de respeto, la desconsideración, son los agravios que le hacemos a Dios, a su bondad, a su misericordia, a su paciencia, a su cuidado, a su longanimidad, a su mansedumbre, a su misericordia. Por eso nosotros no podemos perdonar pecados, porque el pecado son las ofensas a Dios, a ese amor de Dios, a ese servicio de Dios, a ese cariño, a ese cuidado de Dios. Pero ¿qué vemos en el Señor Jesús en la cruz? También perdonando. Y ahí nosotros podemos traer el primer ejemplo de la mente de Dios hacia nosotros, enseñarnos el perdón. El perdón. Él, cuando decía perdónanos, nos estaba enseñando la importancia, el sagrado deber del perdón, indistintamente de las circunstancias, indistintamente del dolor, indistintamente del agravio. Por eso nosotros podemos ver en aquella oración que le llamamos el Padre Nuestro, enseñando al Señor Jesús a decirnos: perdónanos, perdónanos, perdonen, perdonen, perdonen. Cuán importante es tener presente esto. ¿Por qué se repite tanto el tema perdón? Ustedes van a poder ver en varias parábolas, en varias enseñanzas de la Escritura, en varios lugares de la Escritura, el perdón. ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado en que nosotros tengamos
en nuestra mente una actitud, la actitud de perdonar. En una ocasión se acercó un discípulo y le dijo, ¿hasta cuántas veces he de perdonar? ¿Hasta 7? Él le dijo, no, vas a perdonar hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque Dios quería que la mentalidad del cristiano esté empapada de una idea, no del coeficiente intelectual. Con el coeficiente intelectual uno no puede aprender a perdonar, pero sí cuando entendemos la mente de Cristo, la actitud que tuvo Cristo hacia las ofensas. ¿Qué pensaba el Señor Jesús de las ofensas? El Señor Jesús no se enfocaba en la gravedad de la ofensa, sino en nuestra actitud para perdonar, en que nosotros pensáramos en el sagrado deber de perdonar. ¿Cuántas veces se escucha la frase, yo perdono pero no olvido? Yo perdono pero no olvido. ¿Será esto verdaderamente perdonar? Yo perdono pero no olvido. ¿Cuántas veces las personas, incluso gente llamándose cristiana, profesando ser cristianos, no desean en su corazón que aquellos que los han agraviado reciban algún tipo de castigo, de trato en su mente? Ahí en su mente están esperando que le venga la consecuencia del pecado, de la falta, del mal, de lo que hizo, y disfrutan aquí en la mente con una frase: Él está pagando por lo que me hizo. Él está pagando lo que debe. Él está pagando su mal proceder. Y no tenemos la actitud adecuada en nuestro corazón y en nuestra mente. El Señor Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es decir, estaba hablando que aquellos seres que lo estaban flagelando, afectando, completamente conscientes de la gravedad que implicaba cada una de las heridas, del daño físico, emocional que producían esas heridas. Pero el Señor Jesús no pensaba como ellos. Su manera de pensar, su mentalidad era diferente. Perdónalos. Él quería que el cristiano se arme de ese sentir. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que fue a la cruz. Que fue a la cruz y que estando en la cruz supo perdonar. Él no se guardó ningún sentimiento a la muerte. Él en ningún momento deseó que aquel que lo flagelaba en la cruz, que aquellos que se le burlaban en la cruz, una vez de que él muriera, recibieran la justa retribución de su extravío, la justa retribución de su ofensa. Y lo único que decía en su mente, en su corazón: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, cuánta bendición habría en las iglesias, en las congregaciones, si la gente tuviera esa actitud de perdón. Pero muchas veces se albergan sentimientos, rencores, odios. Perdono pero no olvido, porque no se llenan en su mente de la mente de Cristo, de la mente de Dios. Recordemos, tenemos que tener en nuestra mente esa palabra: deben perdonar, así como yo os perdono. Deben perdonar.
deben perdonar. Yo creo que si nosotros solamente nos enfocáramos en estas dos actitudes mentales, confianza plena en Dios y perdón, con ello estaríamos iluminando más que suficiente este mundo lleno de oscuridad, lleno de amargura, lleno de odio, lleno de violencia, lleno de maldad. Porque lo único que surgiría dentro de aquellos que dicen llamarse cristianos es esa actitud de perdonar. No el odio, no la violencia, sino aquello que brota del corazón, aquello que viene de lo alto, aquello que viene de transformar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Confianza, perdón. Tercer punto, su actitud hacia los demás. Su actitud hacia los demás. Dice: lo que vivo, Gálatas 2:20, ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí. En el libro de Filipenses dice la palabra lo siguiente: se despojó a sí mismo, que habla ahí, que se entregó a sí mismo, y dice la parte final del texto 7, tomó la forma de siervo. Qué importante es que el cristiano entienda que la mentalidad de Jesús no era venir a ser servido, no era venir a ocupar un lugar de eminencia, era venir a servir. Venir a servir. Él cuando llegó aquí no se metió en su mente la idea de que la gente lo sirviera, de que las personas lo engrandecieran, lo reconocieran. No. Cuán importante es entender la grandeza del servicio. Enseñó con el lavamiento de los pies. Enseñó con su forma de vida. Él no pensó en que él era Dios. Él no se aferró, no, pues yo soy de un estatus mayor y ahorita voy a pasar a ese punto. Sino que pensó una cosa, su pensamiento era esto: servir. Si la gente se armara de este pensamiento de Cristo, confianza, perdón, servicio, qué difícil es para el ser humano la palabra servicio. Los seres humanos desprecian por naturaleza el servicio. Y cuando hablo del servicio es de servir a los demás. Trabajar a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque trae remuneración, trae recursos, genera cosas. Pero otra cosa es el servicio a una causa de Dios. El servicio al que Dios se refiere, que hacían los siervos. La palabra siervo en ese texto de la Escritura se traduce un esclavo que hace las labores más humildes, más duras. En eso se convirtió en Jesús. Su mentalidad, servir. Hay gente que dice: no, yo sí sirvo desde la predicación, yo sí sirvo desde el liderazgo, de la enseñanza, yo sí sirvo desde... Es decir, sí, qué bueno, no es malo.
Pero qué contraste es al servicio que el Señor Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Ni siquiera era conocido como un gran rabino, no, él pasaba desapercibido. Cuando lo entregaron, para que aquellos hombres lo reconocieran y no lo confundieran con alguno de aquellas personas que estaban a su alrededor, tuvo que recibir un beso en su mejilla para ser identificado, porque él no era alguien que sobresalía por su atuendo, que sobresalía por su forma de hablar en el sentido de altilocuente. Él tenía una sabiduría de Dios, por supuesto, enseñaba verdades muy lindas, pero esa postura humilde de servir, de humillarse en la condición de hombre y de hombre, no solamente tomar esa postura de un ser humano normal, sino postura de siervo, postura de esclavo. Qué difícil es para el ser humano servir. Despreciamos el trabajo, despreciamos el servicio en la iglesia. Buscamos más bien actividades que nos den posición. Actividades con las que nos posicionemos y luego nos posesionemos de rangos, de estatus. Pero no existe esa competencia por el servicio, por servir, por ese servicio abnegado del cual habla la palabra de Dios. Ese servicio que lleva a que uno de pronto quiera dejar de estudiar una carrera para enfocarse en una misión cristiana. Quiera dejar de alcanzar determinada meta para enfocarse en una labor de una determinada iglesia, en una labor de una determinada actividad. El servicio a Dios. ¿Cuán poco se ve el servicio a Dios? La gente busca posicionarse, alcanzar metas, lograr cosas, porque su mentalidad está semejante a la mentalidad de las personas de este mundo. Pero su mentalidad no es servir, es que lo sirvan. El Señor Jesús vino aquí a servir. Uno de esos servicios fue enseñar. Uno de esos servicios fue venir a darse. El Señor Jesús vino a esta tierra a servir. Los grandes hombres de Dios, los que lograron hacer cosas muy especiales para Dios, fueron aquellos que en su mente entendieron el sagrado deber, la santa labor del servicio. No eran aquellos que estaban buscando la teología, el conocimiento, no. Ellos entendían la importancia del servicio, la importancia de darse por la causa de Dios, de darse por la causa del Evangelio. Hoy la gente se abnega de todo, tiene una virtud de negarse, de sacrificarse para alcanzar las metas. Se va a la noche, se esfuerza, trabaja, hace mil cosas para alcanzar metas terrenales, para lograr metas humanas, para lograr sus sueños. Y la mente de Cristo a un lado. Y los sueños de Cristo no existen. Y los sueños de Cristo para su vida no hay. ¿Por qué? Porque en su mente la palabra servicio no existe. No existe. Qué triste es que dentro de la comunidad cristiana muchísimas veces se busca que otros sirvan, a que él sirva, a que la hermana sirva, a que el nuevo sirva, a que el anciano sirva, pero no se busca de forma inteligente, entendible, racional. Esto que el Señor Jesús dijo:
lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso el apóstol Pablo también se entregaba a sí mismo por los demás. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, y no me preocupa el amarlos y darme, aunque amándolos más, yo mismo venga a ser amado menos. ¿Por qué razón él decía palabras como estas? Porque él sabía la bendición que era el servir, el darse por los demás. Pero para poder servir, uno tiene que tener, primeramente, el pensamiento de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que dice así: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el vivir es Cristo. Y versículo 6 del capítulo 2 de Filipenses nos dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de ese rango que tenía, se despojó de ese estatus, de ese círculo, de ese medio en el que él estaba, y decidió condescender su actitud hacia los demás. ¿Por qué razón? Porque desde la altura él no podía conectarse con la gente. Podía bendecirla, si es cierto, pero no hay cosa más sagrada para Dios que es conectarse con las personas, demostrarle su amor a través de esa conexión personal, estrecha, cercana. Dejar ese lugar de altura, ese lugar especial, y condescender a este mundo lleno de males para conectarse con la gente. Por eso podemos ver al Señor Jesús, que Él se despojaba a sí mismo y se iba a meter a casa de los publicanos a hablarles la palabra, a comer con ellos, aunque esto le trajera vituperios, agravios, ofensas, que la gente lo denigre. Su mentalidad era despojarse. Por eso lo podemos ver hablando con una mujer samaritana a la cual el que un judío se acercara era completamente contrario a las normas culturales de aquel entonces. Pero el Señor Jesús, guiado por el Espíritu Santo, dirigido por su santa mentalidad, se conecta hacia aquella mujer, hacia sus necesidades, hacia su familia, hacia su comunidad, teniendo una cosa: despojarse, tomando forma de siervo, tomando condición de hombre. Ustedes ven, Dios, después condición de hombre, condición de siervo, obediente hasta la cruz, que ya fue lo más duro para él, en el sentido de lucha, sufrimiento, pero no desde el punto de vista de pensar que Él no nos bendecía. Todo lo hizo pensando en nosotros. Todo
el apóstol Pablo dice, en el cristianismo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escita, ya no hay bárbaro. Si tan solamente los cristianos entendiéramos eso, que dentro de la comunidad cristiana no hay estatus, no hay posiciones, todos somos semejantes delante de Dios. Si nosotros entendiéramos eso, yo les puedo asegurar que las comunidades indígenas, que las zonas más desatendidas por la sociedad, estarían llenas de grandes comunidades cristianas dispuestas a servir, a dar, a conectarse con ellas. Por una razón, porque entienden ese santo deber, ese santo pensamiento, el despojarse. El despojarse. Él se despojó de su divinidad. Se despojó de esa visión de hombre común y corriente. Y se armó de un pensamiento para poder llegar a ellos. No puedo llegar como Dios. No puedo llegar como un hombre cualquiera. Tengo que llegar como ellos. Para poder llegar a la familia humilde, necesito nacer en un pesebre. Necesito ser un carpintero para poderme conectar con aquellas personas. Necesito entender lo que es esas necesidades. Cuando Hudson Taylor, un famoso misionero hace 200 años, se fue a la China, en una ocasión se dio cuenta que para poder conectarse con la gente debía despojarse de ese atuendo inglés, de ese atuendo común al que pertenecía él, hacia la cultura, hacia la nación. Y de pronto se puso una vestimenta que lo identificaba con los sectores de aquel lugar. Cuando un misionero llamado Bruce Olson se fue de su lugar allá en los Estados Unidos a predicarle a una tribu denominada los Motilones, se despojó, pasó por toda una serie de situaciones en las cuales él fue despojándose de todo aquello que tenía para poder cumplir una misión. Es la mentalidad de Dios. Decía el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Para poder hacer la obra de Dios necesitamos tener la mente de Cristo. Mis queridos hermanos, cuán importante es tener presente estos 4 puntos. Confianza plena en Dios. Esa actitud de perdonar. Esa mentalidad de perdonar. Esa mentalidad del servicio. Y esa mentalidad de despojarnos para conectarnos con aquellos que Cristo quiere. 4 cosas que podemos hacer, que deberíamos practicar para un beneficio espiritual nuestro y ante todo de los demás. Que Dios los bendiga mucho. Será hasta una nueva oportunidad.